Buenos días, estamos haciendo el presente video para la asignatura de electrónica en su semana 3. Iniciamos con conceptos básicos que nos permitirán entender todo el trabajo. Empezamos. ¿Qué es la electricidad? Imaginemos que este es un cable de cualquier electrodoméstico en casa. Todo cable en su interior tiene un metal, normalmente cobre. Y como todo elemento físico, está compuesto por átomos. La electricidad no es otra cosa que el flujo de los electrones a través del conductor. ¿Qué significa flujo? Que están fluyendo. Normalmente el conductor tiene dos polos, en algún lugar hay un positivo y un negativo, ya lo veremos a detalle más adelante, pero el punto aquí es que los átomos tienen lo que se conocen como electrones libres. Cuando estos electrones son impulsados por una fuerza, se empiezan a mover a través de los átomos. Este movimiento es el que genera el fenómeno que entendemos como electricidad. Durante el presente video no nos vamos a meter en grandes detalles ni en grandes complicaciones, simplemente vamos a revisar todos los conceptos de forma sencilla, que quede claro, y bueno, más adelante podremos empezar con cosas más complicadas. Una vez que hemos establecido qué es la electricidad, podemos continuar con otros conceptos que son importantes. El primero de ellos, el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Imaginemos a un bombero. Esta es una de las analogías más comunes que se utilizan en la electricidad y en la electrónica. Este bombero trae una manguera de la cual sale un chorro de agua. Este chorro de agua sale con una presión. Tiene que tener una presión para que pueda alcanzar cierta altura o cierta distancia. Esta presión depende de una fuerza. Algo que le impulsa dentro de una tubería, dentro de una manguera, puede ser una bomba en el camión de bomberos, etc. Aquí lo importante es entender que la fuerza con la que sale es la que nosotros podemos entender o hacer la analogía con el voltaje. Recuerden, voltaje es una fuerza con la que sale un chorro de una manguera, en el caso aquí. Expuesto. Este es un circuito eléctrico, muy sencillo, muy básico, y como decíamos, que el chorro de agua tiene una bomba que lo impulsa, en el caso de un circuito es un generador. Este generador es el que hace o el que crea esa fuerza para que se empiecen a mover los electrones. ¿Recuerdan que dijimos? La electricidad es un flujo de electrones en un conductor. ¿Cuál es la fuerza que los empieza a empujar? La que se genera aquí, en este generador. Dijimos que había una diferencia de polos, ¿recuerdan? Aquí hay un negativo y aquí hay un positivo. Y estos electrones están fluyendo de esta forma en el circuito. El voltaje lo entendemos como la fuerza medida en voltios que impulsa el flujo de electrones en un circuito eléctrico. Fácil y sencillo, sin grandes complicaciones. Vamos a analizar un elemento más, que es la tensión. Es muy similar al voltaje. Nuevamente utilizaremos el ejemplo del agua. Imaginemos que tenemos dos contenedores con agua. Estos contenedores están a diferente altura, que es esta de aquí. Si nosotros quisiéramos conectar estos dos contenedores, es obvio que el contenedor que tiene más altura va a empezar a surtir de agua al que está más abajo. Esa diferencia de altura es la que permite la circulación del agua. Es una fuerza que favorece el flujo. Regresemos a nuestro circuito. ¿Qué es la tensión? Como dijimos en el ejemplo de los contenedores, hay una fuerza. En el caso de los contenedores será la altura. En este caso, la fuerza que impulsa ese flujo de electrones son las diferencias en las cargas. Recuerde usted, los electrones fluyen de negativo a positivo. Esa diferencia en las cargas, como en el caso de los contenedores será la altura, aquí es lo que favorece o lo que permite el flujo de los electrones. Si se da cuenta, es muy similar a voltaje. La tensión eléctrica la entendemos como la magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. Como dijimos, la diferencia en el potencial de estos dos puntos es lo que permite el flujo. Si los dos fueran positivos o los dos fueran negativos, no hay ninguna fuerza, no hay flujo de electrones.
Veamos otro concepto, que es la intensidad. Siguiendo con nuestra analogía del agua, si nosotros quisiéramos conectar esos dos contenedores de los que estamos hablando, forzosamente tenemos que usar tubería de algún tipo. El grosor de la tubería es el que va a determinar la cantidad de agua que circula por la instalación, en este caso una instalación hidráulica. Vamos a ejemplificarlo. Tenemos nuestros mismos contenedores. Si nosotros instalamos tuberías, la cantidad de agua que va a estar circulando de un contenedor a otro depende del grosor. Un tubo de mayor grosor pues va a permitir mayor flujo de agua. En este caso ya le sumamos una cuestión más, no solo la altura, sino el grosor de la tubería. Vámonos a nuestro circuito. ¿Qué es la intensidad? La intensidad la entendemos como la cantidad de corriente que está pasando en un punto determinado en un tiempo determinado. Pueden ser pocos o pueden ser muchos. La corriente normalmente o comúnmente la medimos en amperios y repetimos, es la cantidad de corriente. Recuerden, voltaje era la fuerza que impulsa a los electrones. En este caso podemos hablar o podemos referirnos a la cantidad de electrones que están circulando en un punto determinado, en un lapso de tiempo determinado. Recordemos, voltaje es una fuerza, la intensidad es una cantidad. Sigamos avanzando. Otro elemento presente en un circuito eléctrico, las resistencias. Y volviendo a nuestro punto, nuestro ejemplo de los dos contenedores. Tenemos nuestros dos contenedores, tenemos una diferencia de altura que va a permitir el flujo de uno a otro. Tenemos un tubo que conecta los dos contenedores, permite el flujo. Pero vamos a agregarle otro elemento, una válvula o una llave, que nos va a crear o nos va a oponer una resistencia. Si yo cierro la válvula un poco, va a pasar menos cantidad de agua. En el caso, por ejemplo, de una instalación hidráulica, elementos que se oponen al flujo son llaves, tuberías estrechas, válvulas, basura en un drenaje, lo que sea, lo que usted quiera. ¿Qué es la resistencia en un circuito eléctrico? La resistencia la entendemos como una oposición, es algo que se opone al libre flujo de los electrones que se desplazan por el conductor. La fuerza, esta oposición se mide en ohmos o ohmios, como usted lo quiera decir. Se representa por la letra griega omega. Muy bien, tenemos nuestro generador que está creando o generando, valga, una fuerza. Esta fuerza empieza a mover los electrones, una cantidad de electrones, recuerde voltaje y intensidad. Pero hay una resistencia, aquí hay algo que se opone al libre flujo de los electrones, es decir, estos ya no circulan libremente, aquí hay algo que se opone. En este caso, de este ejemplo, es un foco. ¿Para qué nos sirve una resistencia? Para producir luz, un foco, calor, una resistencia en una plancha genera calor, para provocar una caída de tensión, si yo quiero bajar el voltaje que pasa por un circuito, para controlar la corriente y un sinfín de cosas más. No se meta ahorita en complicaciones, simplemente recuerde, la resistencia es precisamente eso, una resistencia al libre flujo de los electrones en un circuito. Llevamos ya 3 conceptos estudiados, llevamos voltaje, una fuerza, llevamos intensidad, una cantidad y una resistencia, una oposición al mismo flujo de los electrones. Sigamos adelante. ¿Cómo se relacionan estos 3 elementos? ¿De qué forma los entendemos o de qué forma los podemos integrar a todos juntos? Muy bien. El señor George Ohm generó lo que se llama, o lo que se conoce hoy en día como la ley de Ohm. ¿Qué es esta ley? Dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La ley de Ohm dice más cosas, trae más cosas, pero yo se lo quise poner más sencillo a usted. Si lo quiere ver desde el punto de vista más básico, esta es la ley de Ohm. La intensidad es directamente proporcional a un voltaje e intensamente proporcional a una resistencia. Aquí están las 3 ejemplificadas.
Normalmente esta ley se utiliza para hacer cálculos matemáticos que usted tiene aquí. Le conocemos o se le puede llamar también como la ley del dedo. Es decir, tengo estos tres elementos. Quiero calcular uno, simplemente tapo el que quiero calcular. Quiero calcular el voltaje, lo tapo. Entonces tengo intensidad por resistencia. Quiero calcular la corriente, tapo la corriente. Tengo corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y así sucesivamente. Es una ley muy útil para hacer cálculos matemáticos en nuestros circuitos eléctricos. Pero ¿es eso útil? ¿Sirve para algo esta ley de Ohm y conocer todos estos conceptos de los que hemos hablado? Vamos a poner un ejemplo para finalizar. Antes de eso, disculpe usted. ¿Cómo medir estos elementos? ¿De qué forma podemos saberlo? Tenemos nuevamente nuestro circuito. Y bueno, existen diferentes dispositivos que miden uno o más de los tres elementos que hemos mencionado en un circuito, independientemente de que todo elemento tiene que venir con su representación matemática, un generador de tantos volts, una resistencia de tanto. Estos dispositivos que miden estos elementos son muy diversos. Uno de los más completos es el multímetro. Este multímetro se conecta de diferentes formas dentro del circuito y dependiendo de la configuración que pongamos es lo que nos va a medir. Queremos medir corriente, lo ponemos en modo corriente. Queremos medir resistencia, se puede hacer. Queremos medir el voltaje, se puede hacer. Por eso es multímetro. Hay unos que son específicos, por ejemplo para corriente se puede usar un amperímetro. Pero bueno, lo importante es que usted sepa que existen dispositivos que nos ayuden a medir todas estas características dentro de un circuito. Ahora sí, pasemos a un ejemplo. Un ejemplo concreto en informática. Supongamos que usted es un ingeniero encargado de una planta donde se construyen tarjetas madre. Y usted es el diseñador. Además, usted tiene que diseñar, usted tiene que construir esta tarjeta madre, que es donde se van a montar todos los dispositivos de la computadora. Dispositivos como un microprocesador o una memoria de acceso aleatorio, una RAM. ¿Para qué le sirve la ley de Ohm? Al momento de que usted va a integrar estos elementos en una tarjeta madre, tiene que saber cuál es la cantidad de voltaje, cuál es la cantidad de corriente que va a estar pasando por allí. ¿Por qué? Porque estos procesadores o estos dispositivos que componen a la tarjeta madre son muy delicados. Es decir, si los exponemos a un voltaje mayor del que pueden resistir, simple y sencillamente se van a quemar, tirando dinero a la basura, dinero del usuario o dinero nuestro cuando estamos ensamblando estas tarjetas. ¿Qué hacemos para controlar el voltaje o la cantidad de corriente que esté pasando, dependiendo de lo que necesitamos? Bueno, podemos agregar resistores en diversas partes de la tarjeta. Cuando nosotros agregamos los resistores, vamos a estar controlando o modulando, conforme a nuestra necesidad, el voltaje o la intensidad. De igual manera, cuando usted termine de generar esta tarjeta madre, va a hacer un manual donde va a hacer una especificación y muy seguramente dentro de las especificaciones va a pedirle al usuario que compre un regulador de voltaje para controlar los picos. De esa forma, una carga súbita de energía, por ejemplo cuando se va la luz y regresa, no va a fundir la tarjeta o los componentes que traen allí, no los va a quemar. Entonces esto es una aplicación, un ejemplo muy sencillo de cómo funciona la ley de Ohm y cómo funciona conocer todos estos elementos. Si yo conozco cuál es la cantidad máxima de fuerza o de voltaje que puede soportar uno de mis elementos, sé cómo tengo que controlar todo lo demás y sé qué elementos puedo agregar a mi tarjeta para controlar lo que yo necesito controlar. Bueno, eso sería todo. Esperemos que a usted le haya quedado claro. Intentamos hacer un esfuerzo para que todos los conceptos fueran sencillos. De cualquier forma, más adelante se podrán profundizar y se podrán analizar otras cosas más a detalle. Por el momento sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentarios, sugerencias, quejas, tienen las cajas de abajo para poderlos hacer. Muchas gracias.